Muy buenas tardes para todos. Les agradezco la oportunidad de poder abordar este tema dentro del Congreso y dada su importancia en la integridad cutánea de los niños que tienen un estoma. Los estomas en pediatría pueden ser elaborados en la vía respiratoria o pueden ser estomas de alimentación o pueden ser estomas de eliminación, bien sea en vía digestiva o en vía urinaria, igual o de manera semejante a los adultos. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente lo que es más desafiante en el cuidado del niño estomizado es el tamaño del niño, la localización del estoma y la forma en que es construido este estoma, y que en muchas oportunidades pues lo que nos vamos a encontrar es que tenemos estomas que están unidos a hernias o a tubos o incisiones periostomales. Hay una gran variedad de productos en el mercado y el cuidado de las complicaciones, y nosotros muchas veces utilizamos de manera estos productos sin saber que no deben ser utilizados o no pueden ser utilizados en bebés, especialmente en los recién nacidos o prematuros. El cuidado del conocimiento del niño estomizado es muy limitado. Casi todos los que nos hemos formado en el área sabemos que hay una sola sesión dedicada a este tema. Sin embargo, es muy extensa y es muy amplia. Y por la misma razón, muchos de los cuidados que se realizan dentro de las unidades de cuidado intensivo neonatal son cuidados que acaban siendo inapropiados para la piel del bebé. Los estomas en neonatos se realizan muy frecuentemente o la mayoría de las veces por malformaciones congénitas en el 62% de los casos, bien sea de vejiga, de nivel neurológico, intestinal, de ano o de pared muscular, o adquiridas, y las adquiridas están más relacionadas con la enterocolitis necrotizante y con el hilio meconial. Muchos de los prematuros tienen en su estoma localizado o en el hilio terminal, en el colon descendente, colon izquierdo o el sigmoide, y están asociados a una triada funesta que es el hilio isquémico de la mucosa, secundario a una asfixia perineal o una hipotermia o un vasoespasmo, y al cateterismo de la arteria umbilical y la colonización bacteriana. Entonces es un llamado de atención para esa reanimación del neonato, que a veces se olvida de la importancia de garantizar una buena perfusión a nivel intestinal también. Muchos de estos bebés necesitan cirugía para resecar segmentos intestinales, no uno sino varios. Por lo tanto, va a implicar entonces en la creación de dos enterostomías, un estoma y una fístula, para poder descomprimir el intestino totalmente. La enfermedad de Hirschsprung, uno de cada 5.000 nacidos, 90% de ellos diagnosticados en el periodo neonatal, y de estos pues la mayoría va a necesitar una derivación fecal. Generalmente se ubican más en colon descendente o transverso, pero en algunos casos también la malformación o la ganglionosis compromete el intestino delgado distal y el ilio. El hilio meconial, que está muy asociado a la enfermedad de fibrosis quística. El resultado de esa anormalidad en la secreción de exocrina lleva a que se obstruya la luz del intestino, y generalmente va a estar relacionado con el vólvulo, la atresia o la estenosis distal, y generalmente pues son estomas que no tienen un buen pronóstico, y por lo tanto es preferible realizar una lestomía distal. Las malformaciones anorrectales, uno de cada 4.000 nacimientos puede presentarla, y dependiendo de la altura y de la gravedad del compromiso, entonces se va a necesitar o no la realización de un estoma. La más grave es en las niñas cuando se presenta la cloaca. La atresia intestinal, uno de cada 5.000 nacimientos presenta esa obstrucción completa o parcial de la luz intestinal. Generalmente es una malformación que se da muy temprano en la vida fetal, y por eso al nacimiento el niño tiene este segmento tan dilatado. Es muy asociado al síndrome de Down, a la atresia de Yeyuno también con isquemia intrauterina, y también tiene mayor incidencia de sepsis sistémica y de mortalidad. Las condiciones para la construcción del estoma en pediatría no están relacionadas o no tienen las mismas características del adulto. Se toma en primera consideración
Se trata de preservar la mayor cantidad de intestino. Hay que tener en cuenta que los prematuros o el intestino del prematuro no tolera mucha manipulación y por eso no siempre el estómago va a quedar localizado donde nosotros quisiéramos o nos parecería ideal. La altura, las suturas también, o la presión de las suturas pueden causar una hipoxia y comprometer la vitalidad de la mucosa y por lo tanto la construcción del estoma o la ubicación del estoma en los niños no es totalmente electivo. Se puede dejar dentro o fuera de la línea de la parotomía. Los estudios han demostrado que no hay una diferencia en los niños en dejarlos dentro o fuera de la línea, no hay riesgo. Y el cierre de estos estomas ocurre cuando el niño alcanza una cierta edad o cuando hay una estabilidad del estado de salud general del niño. Por lo general nunca ocurren antes de las 6 semanas porque ellos tienen una fase inflamatoria que es muy extensa, residual y que genera un riesgo de estenosis para realizarlo en esta forma prematura. La mayor diferencia o las mayores consideraciones que debemos tener en el riesgo de la piel del niño está relacionada con la constitución del estrato córneo, que es muy delgado en comparación con el adulto, que también es más delgado entre más prematuros sean, menos semanas de gestación, pues va a ser mucho más escaso esa epidermis, por lo tanto también tienen mayores pérdidas epidérmicas, la unión dermoepidérmica es muy frágil, la maduración de los prematuros que es muy lenta, la maduración de la piel y la proporción entre superficie corporal que es mucho más grande que lo de los adultos. La formación del manto ácido también es muy lenta y muy inestable y mucho más cuando el niño le realizan limpiezas con productos o con antisépticos sobre la piel o jabones. El pH del jugo gástrico ya una vez está relacionado o está elaborado el estómago, hay que tener en cuenta que es mucho más ácido que el del adulto, que tiene una menor cantidad de enzimas digestivas en las primeras 6 semanas, pero si al mismo tiempo tiene una mayor motilidad intestinal y a medida que se genera ese cambio del medio líquido a un medio seco, se inicia el proceso de la fase de maduración de la piel y que las unidades de cuidado intensivo neonatal y especialmente las incubadoras generan un ambiente muy húmedo que hace que el proceso sea mucho más lento. Tienen también mayor riesgo de absorción de productos a través de la piel. ¿Cómo se debe evaluar entonces estas enterostomías en los niños? Pues además de las características del estómago y de la piel periostomal que vamos a ver a continuación, deberíamos también valorar el estado de los dispositivos para saber cuál es el área de mayor riesgo para la piel, qué características tiene este paciente, qué edad, qué comorbilidades está presentando y además cuál es el estado emocional del niño, especialmente de los niños que se estomizan por encima de los 7 años de edad y los adolescentes y asimismo el estado emocional de las familias. En cuanto a la valoración del estoma, pues la primera es mirar cuál es la perfusión de ese estoma y eso se va a ver reflejado en la coloración del estoma, si es un rosado intenso, si es pálido. En los bebés podemos presentar o se puede presentar en las fases iniciales la necrosis de la mucosa. Nosotros removemos esa mucosa y podemos observar si hay vitalidad por debajo, si se ve enrojecimiento o perfusión por debajo de esa mucosa o si definitivamente el estoma está necrótico. La altura del estómago, que puede ser normal, prolongada, protruida, plana o invaginado. El ángulo de drenaje, que puede ser central o lateralizado. Las características del efluente que van a estar determinadas por la altura en que fue realizado el estoma. Recordarles que lo que es de ilion hacia arriba es quimo, no son heces, las heces son solamente a partir del colon. La técnica quirúrgica empleada para construir el estoma, si es terminal, si se dejó un muñón intestinal o muñón de Harman que queda en la cavidad abdominal, los estomas en cañón de escopeta, que están los dos, son dos segmentos colocados en un mismo orificio, si están en asa, si están divididos, que es cuando no se alcanza a traer el asa, no hay suficiente posibilidad para traer el asa, sacarlo en el mismo orificio, entonces se dejan separados por un puente de piel que debe ser idealmente de 4 o 5 centímetros o mayor.
El estoma que está produciendo generalmente es mucho más alto y el estoma que no produce o que es la parte distal del intestino se reconoce como fístula mucosa y se deja casi a ras de piel y de muy pequeño tamaño. Los estomas en chimenea que se hacen cuando los dos extremos distales del intestino no concordan en diámetro y es necesario elaborar este tipo de estoma. La forma y el tamaño pueden ser redondas, pueden ser ovaladas, pueden ser globosas o pueden tener una forma de champiñón, que es cuando la base es muy estrecha pero la cúpula es muy grande. La localización puede ser izquierda, derecha, puede estar en el ombligo, que es la parte más plana del abdomen para los niños, pueden estar infraumbilicales o pueden estar perineales. En los niños nosotros no consideramos que los izquierdos son ileostomías y los derechos colostomías, porque si el asa intestinal no permite ser traccionada o llevada hacia el otro hemicuerpo, pues el estómago va a ser colocado del lado izquierdo o derecho independiente de esa forma en como se consideraban antiguamente. La topografía del abdomen, si es plano, si es globoso o si es irregular, especialmente cuando han habido adherencias de planos o de la piel hacia planos más profundos. En piel periostomal, si está íntegra, si está eritematosa, si está escoriada, ulcerada o proliferativa, esta valoración o esta clasificación la hacemos teniendo en cuenta la escala SACS 2.0, que es la escala que está validada para Colombia, que mide lesión en cuanto a la profundidad y la localización por segmentos o por cuadrantes. Estos cuadrantes se diferencia el 2.0 del SAS simplemente porque este tiene toma la consideración inicial de los italianos y no la americana que empezaba al contrario. Entonces, la lesión 1 es la lesión eritematosa, la lesión 2 la erosiva, la erosión 3 la ulcerativa, la 4 la ulcerativa ya con esfacelos o necrosis, la 5 con compromiso más por debajo del tejido celular subcutáneo hasta incluso debajo de la fascia muscular o cavidad, y la lesión X, que es la hiperproliferativa o cuando hay granulomas, neoplasias o hiperkeratosis. También se deben considerar las lesiones por adhesivos o llamados PMARSI, periostomal MARSI o MARSI periostomal, que se puede presentar eritema, desprendimiento de la piel o dermatitis alérgica. En cada uno de estos casos nosotros vemos cómo hay una huella o se identifica claramente el tamaño o el tipo, la forma del dispositivo de la barrera que había sido colocada en los niños. Puede presentarse maceración y en algunos casos lesiones por tensión, especialmente en las barreras que tienen además ese refuerzo adhesivo. Cuando hacemos el registro, no debemos olvidar que además del estoma, de las condiciones de la piel periostomal, de la unión y de la unión mucocutánea, así como de las características del efluente, es necesario registrar la causa para cambiar el sistema, cuáles, si habían o no habían signos de deshidratación en los niños, cuáles insumos fueron empleados y qué orientaciones y recomendaciones le dimos a la familia y al mismo equipo de enfermería. En cuanto a la protección de la piel, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que ya les mencioné, el pH es muy alto, las enzimas son escasas, pero hay una menor consistencia por la motilidad intestinal del niño que es tan aumentada. ¿Qué componentes tienen los adhesivos y barreras protectoras? ¿Con qué frecuencia y con qué técnica estamos colocando y retirando adhesivos? Todos los niños deben salir desde cirugía con su barrera de protección. Se deben retirar las barreras o se deben cambiar retirando las barreras con algodón humedecido con agua tibia. Nunca se deben utilizar removedores, pasta, benjuy o alcohol porque tienen riesgo de necrosis epidérmica tóxica. En circunstancias extremas que necesitemos retirar o utilizar algún removedor de adhesivos, se debe retirar el remanente con abundante agua, verificar siempre los componentes de cualquier producto que vamos a aplicar en la piel de los niños y hay que medir el efluente y notificar cuando sea mayor de 30 a 49 mililitros por kilogramo día. Y la evaluación debe ser cada 4 a 6 horas en el posoperatorio inmediato. ¿Qué otros cuidados de enfermería tenemos? Que
El dispositivo o la selección del dispositivo, que es fundamental para evitar cualquier tipo de lesión o agresión a la piel periostomal, debe ser colocado dentro de la propia sala de cirugía, porque los niños tienen una motilidad intestinal mucho más aumentada y en 2 o 4 horas después ya está produciendo este estoma. Los estomas pueden cambiar esa fase de edema o disminuir su tamaño, pero también hay que recordar que ellos van aumentando su tamaño porque están en fase de crecimiento. La resolución del edema entonces debe hacerse cada vez que vamos a cambiar el dispositivo, y no vamos a utilizar ningún tipo de convexidad en los bebés prematuros, especialmente porque la convexidad puede hacer que se separe la, la sutura mucocutánea. Deben ser transparentes también para poder mirar cuál es el estoma y las condiciones del estoma y las características del efluente. El dispositivo nunca debe cubrir el abdomen. Los parámetros de referencia del abdomen van a determinar el tipo de dispositivo que voy a utilizar. Las barreras hidroculoides muy finas pueden facilitarse esa adhesión al contorno abdominal del niño, pero no son muy resistentes y por lo tanto podemos utilizar una suplementar para poder mejorar la duración de esta plataforma. Es decir, colocamos un hidrocoloide, colocamos una película transparente y sobre ella fijamos el dispositivo. En bebés prematuros nunca se deben utilizar barreras de adultos, porque generalmente, o de niños mayores, porque ellas tienen goma de caraña en su composición y ella, al entrar en contacto con la humedad, van a formar ácido acético y van a quemar la piel del niño. Los dispositivos con cintas tampoco se deben utilizar. Cuando el dispositivo tiene esa cinta adicional, nunca se debe adherir a la piel del niño, porque hay mayor riesgo de MARSI. Los sistemas de dos piezas tampoco se deben utilizar, o sistemas con anillos rígidos tampoco se deben utilizar en prematuros, porque vamos a necesitar mucha presión sobre el abdomen, aplicar presión sobre el abdomen de este niño. Y en ese caso lo que hacemos es acoplar antes de fijar. Y en caso de que no podamos fijar porque la piel es muy madura, podemos hacerle un pequeño cinturón ayudados con tela quirúrgica, de la que traen los tapabocas, para mantener el estómago o la barrera sobre el estómago. Entonces, recordarles también que a veces no necesitamos cortar, únicamente humedecer el dedo, y con eso dilatamos o adecuamos el orificio de la barrera, y se pueden utilizar los hidrocoloides finos, no delgados, finos o extradelgados. Las barreras de protección se debe siempre calentar. Hay que calentar con las manos para, para mejorar la adhesión de la barrera. Se puede utilizar, no utilizar hidrocoloides que sean gruesos o semirrígidos, no calentarlas bajo la lámpara, porque ellas absorben calor y pueden quemar el niño. No se debe utilizar vaselina en la fístula, porque con el calor corporal ella va a comenzar a derretirse, a distribuirse por la piel y va a desprender la barrera. Tampoco se debe colocar, o se debe tener en cuenta que no se deben colocar cremas, porque van a interferir con la adhesión, y nosotros podemos utilizar o hacer cortes radiales cuando tenemos estomas en forma de champiñón, para poder pasar el estoma por esa cúpula inflamada sin que se afecte el sello en la base del estoma, como vieron en la imagen que estaba corriendo. Se puede usar pasta hidrocoloide. Entonces no se deben usar pastas hidrocoloides en prematuros, porque ellas contienen alcohol, y entonces es necesario evitar. Y en ese caso lo que vamos a utilizar es una pasta elaborada con polvo hidrocoloide y con agua destilada. Se mezclan y podemos utilizarla para garantizar el sellamiento del sistema. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en los niños mayores sí podemos utilizar la pasta hidrocoloide, pero siempre debemos colocarla primero en el dispositivo y no sobre la piel del niño. Y la colocamos en el dispositivo y la vamos a airear para que se evapore ese alcohol y permita hacer ese sellamiento sin colocar en riesgo la integridad de la piel del niño. Cuando tenemos estomas que necesiten una plataforma, o que tenemos la piel muy quemada y que nos interfiere con la adhesión, podemos colocar una barrera
si es que no podemos fijar el dispositivo, y en caso de que contemos con los recursos, vamos a utilizar el polvo, vamos a hacer el crusting colocando polvo, la película, y posteriormente colocamos nuestra plataforma hidrocoloide y sobre ella vamos a fijar el dispositivo. Es necesario que nosotros también, en casos de no tener recursos, podamos utilizar una gasa impregnada con óxido de zinc y una película transparente por encima, y poder colocar otra gasa impregnada sobre esta película plástica para garantizar de que la piel no entre en contacto con el niño, y posteriormente sí se puede cubrir con un pañal. También si la piel está muy lacerada, si es muy amplia el daño en la piel, se debe considerar la suspensión de la alimentación para disminuir la producción de ese efluente que siga corroyendo la piel del niño. Se puede usar talco, pues en los eritemas periostomales podemos utilizar el polvo hidrocoloide, pero no talco o polvo, ¿sí? El normal, el que se compra o el que en algunos productos aún viene, se debe, si tiene el paciente alguna infección con hongo, se puede colocar un antifúngico, pero lo importante es que cuando nosotros utilicemos el polvo tengamos en cuenta de que no podemos hacer una nube sobre el paciente, sino que debe ser colocada muy próxima a la piel del niño, porque este polvo puede ser inhalado por el niño y causar problemas respiratorios en los niños, y por lo tanto no se deben utilizar polvos comerciales, sino únicamente el polvo hidrocoloide. La bolsa en los niños la vamos a colocar siempre dirigida hacia un lado, apoyado en el colchón, para que el peso de esa bolsa sea soportado en el colchón y se evita el desprendimiento, y que además facilita el drenaje del estómago. La boca puede ser colectada o puede ser colocada a un sistema de drenaje cuando tenemos un gasto alto o cuando sea una ileostomía, o podemos colocarle algunas torundas de algodón dentro de la bolsa para que no tengamos tanto líquido libre y que se esté haciendo el movimiento, esté causando tracción sobre la piel. Una bolsa llena siempre puede causar o afectar la adherencia, y por eso se deben hacer un vaciamiento de 1/3 más o menos de su capacidad. Ya estamos retirando el dispositivo. Las bolsas son muy pequeñas, entonces tampoco se deben dejar llenar, y con frecuencia pues hay que utilizar una bolsa mayor para ayudar a recoger este fluente, y el estoma urinario se puede colocar y las ileostomías se pueden conectar a un sistema de drenaje durante la noche para evitar estar despertando a los niños. Entonces en la noche se pueden utilizar bolsas de urostomía cuando el efluente es muy líquido y conectarlos a un sistema de drenaje para que el niño pueda tener mayor tranquilidad y los padres también puedan tener mayor tranquilidad, más horas de sueño. Los gases, los niños producen muchísimos gases porque ellos degluten mucho aire durante la succión. Hay que remover el gas de la bolsa, o en algunos casos hacemos un pequeño orificio con una aguja muy pequeña en la parte más elevada para facilitar que los gases salgan lentamente. El cambio de dispositivo, hay que retirar los residuos de pectina con mucho cuidado porque ellos van a interferir con la adherencia de la nueva bolsa. Nunca usar jabones, siempre usar agua, nunca usar productos que puedan alterar la piel o el pH de la piel, y eh, hay que recordar que un jabón puede alterar hasta 7 días el pH de la piel del niño, y tampoco se pueden utilizar productos que tengan algún emoliente, porque estas grasas van a interferir con la adherencia, y entonces tampoco, ni que se limpien con pañitos húmedos porque ellos también tienen alcohol y van a lastimar la piel del niño, y no se deben utilizar, se pueden utilizar protectores o sellantes sin alcohol, que no vengan mezclas en soluciones que utilicen como solvente el alcohol. En la convexidad, entonces de los niños no vienen bolsas de colostomía que sean
que sean convexas, pero la podemos construir con la ayuda de un anillo de hidrocoloide, un anillo comercial. Se puede utilizar. Los anillos vienen muy grandes, entonces es necesario recortarlos para adecuar el tamaño del anillo al tamaño o al diámetro del estoma. En el caso de las fístulas mucosas, ellas tienen producciones muy abundantes, perdón, muy escasas o muy ocasionales, y entonces no requieren bolsa. Nosotros podemos utilizar un, un, un protector simplemente para evitar que se lastime la mucosa o para evitar la fricción con el pañal del niño, y podemos colocar apósitos de silicona, un domo o una bolsa neonatal que puede cubrir simplemente esa, esa mucosa, y también se pueden permanecer por varios días sin necesidad de cambiarlas cuando hacemos el cambio del sistema normal. Siempre esas también preferimos utilizar eh, productos normales o bolsas transparentes, y en muchas veces ahora que las hacen tan planas, esas fístulas mucosas pues pueden quedar por debajo simplemente de la barrera que el hidrocoloide no las va a lastimar. En algunos niños se presentan descargas rectales que pueden ser causadas por un intestino distal que expele las heces cuando especialmente tenemos el muñón de Harman o el muñón intestinal. Entonces este segmento continúa produciendo moco y en algún momento la ampolla rectal se va a llenar y va a hacer que el niño presente unas descargas. Hay que explicar a la familia por qué se presentan estas descargas. Y también son muy importantes tener en cuenta cuando el niño tiene colitis, porque la secreción o la descarga rectal puede ser muy oscura o puede tener muy mal olor si hay sangre en ese segmento. Los estomas en asas también a veces se alcanza a pasar a esa parte distal, y es muy importante que cuando yo tengo un muñón de Harman no los coloque dentro del mismo dispositivo, porque eso quiere decir que aquí hay algo que no está funcionando, o si hay un ano imperforado, no puedo dejar que pase de un lado a otro y por lo tanto se dejan más este tipo de estomas. Estomas múltiples, entonces se pueden colocar de manera general en un mismo dispositivo siempre y cuando el niño tenga el ano perforado. Si el niño tiene el ano imperforado, no pueden quedar dentro del mismo sistema porque, como les dije, de aquí puede pasar acá. Y si de aquí no hay por dónde salir, pues entonces puede presentar una complicación. Y en esos casos lo que tenemos que dejar es el estoma distal por fuera para evitar que algo de lo que sale aquí se penetre en el otro, por la otra boca, ¿sí? El estómago prolapsado entonces puede ser muy fácil de detectar. Hay que medir adecuadamente la base del estómago para hacer el orificio de ese tamaño y que la propia barrera nos sirva a nosotros de contención o de pared, le dé un apoyo a la pared muscular para contenerlo. La posición de la barrera también debe estar muy clara, y en el caso de que tengan estos hernias parastomales se deben colocar cuando el niño esté completamente relajado, tranquilo, poder garantizar de que esas asas fueron colocadas nuevamente dentro de su cavidad abdominal, y la propia barrera, como les dije, les va a servir de soporte. Estomas retraídos, erosionados, en casos de hernia paraestomal, podemos utilizar entonces anillo hidrocoloide una vez se ha formado ya la sutura mucocutánea. Los niños pueden tener o pueden presentar o parecernos muy extrema su situación en un dado momento, pero ellos tienen muy buena respuesta, muy buena fase de cicatrización cuando están sistémicamente atendidos, o sea, se responde a todas sus condiciones de salud, y ellos van a evolucionar muy fácilmente y podrán regresar en corto tiempo al hospital, como este pequeño que ven en la fotografía, para el cierre de su estoma. En caso de fístulas mucocutáneas, tenemos que tener en cuenta que ellas pueden ser manejadas adecuadamente sin ningún tipo de dispositivo adicional, con las mismas utilizando la pasta, utilizando películas transparentes, y con la bolsa cicatrizan fácilmente. Lo mismo cuando tenemos fístulas enteroatmosféricas, se puede utilizar las barreras de hidrocoloide, películas para darle mayor resistencia a estas barreras sobre las cuales fijamos el dispositivo y el cierre se va dando. Algunas de las referencias utilizadas en esta presentación. Muchísimas gracias.